¿Cómo están? ¿Contentos? Wow, hoy vamos a terminar la serie Iluminación para Todos y hemos estado viendo cómo Dios ilumina nuestras vidas a través de estos 4 mensajes. En lo personal, el mensaje del domingo pasado a mí me habló muchísimo y fue bastante inspirador para mí. Si se lo perdieron, ya saben que pueden ir al canal de YouTube y encontrarlo y estudiarlo, y toda la serie y las series anteriores. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de, a veces tenemos como la vista borrosa de cómo Dios nos ve. Creemos entender cómo es que Dios nos ve, y de esa misma manera que creemos entender cómo Dios nos ve, es como nosotros lo vemos a Él. Entonces, si la vista está nublada o está borrosa, los que sufren de miopía igual que yo, saben a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando nos quitamos los lentes, se ve todo borroso. Sabemos que puede haber personas ahí cerca de nosotros, dependiendo del grado de la miopía, pero no distinguimos su rostro. Entonces es chistoso, pero es así como a veces nosotros estamos viendo a Dios y de la manera que Dios nos ve. Entonces quiero empezar leyendo Éxodo 3. Creo que aquí esta parte de la Biblia nos explica muy bien cómo es que Dios se expresa hacia nosotros, porque es importante entender quién es Dios. Dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. Yo sé que la mayoría ha leído la traducción que dice la zarza, ¿verdad? Entonces, dice: a Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Dato curioso: esos arbustos o zarzas se quemaban constantemente, se encendían por el calor. Era normal ver que se prendieran, eso no tenía nada de extraordinario. El problema es que, como dice ahí, aunque se estaba en llamas, no se consumía, no se quemaba, seguía ahí como continuo, sin parar. Y eso fue lo que dijo Moisés: oye, está raro, ya lleva, yo creo que, habría dicho, lleva ya unas cuantas horas quemándose y no termina de quemarse. Ese es un fenómeno, déjame ver qué es lo que está pasando. Entonces, esa fue la sorpresa. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Increíble. Estaba ahí delante de la presencia de Dios. De hecho, algunas traducciones dicen que es el ángel de Jehová. Ustedes, cuando leen el Antiguo Testamento, van a encontrar mucho acerca de el ángel de Jehová. ¿Lo han leído? Ustedes saben que nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos dice que nadie lo ha visto y nadie lo puede ver, y leemos que se le apareció el ángel de Jehová, nosotros creemos que es Jehová quien se le aparece a todos estos personajes. La realidad es que no. La realidad es que el ángel de Jehová hacía referencia a Jesús, pero nadie conocía el nombre de Jesús, nadie conocía la persona de Jesús. Entonces la Biblia habla del ángel de Jehová. Cuando leemos que el ángel de Jehová se les apareció, era Jesús apareciéndose ahí, porque a él sí lo podían ver. Porque si no, de lo contrario, todo el mundo que hubiera visto a Jehová hubiera caído muerto. Entonces, esa es la forma de Dios mostrarse. Dice que Moisés no se atrevió a mirar. Yo creo que ha de haber dicho: no quiero caer muerto, porque es tan grande la presencia de Dios que no quisiera caer muerto, y tapó sus ojos
porque anteriormente era la forma en que se creía que podías morir al ver a Dios. Entonces se tapaban. Y hoy en día, que todo eso ha cambiado, seguimos como tapándonos los ojos, como que decimos, Dios, no te quiero ver. Y perdemos de vista todo lo que Dios quiere hablarnos. Dice, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a liberarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país mi pueblo. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ver quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Eso es lo más importante, porque si yo no lo comprendo a Él, no puedo comprender cómo es que Él me ve a mí. Porque muchas veces somos como ese Moisés que se tapaba los ojos, o como Gedeón que se trataba de esconder, y entonces no queremos tener una visión amplia de cómo es que Dios nos ve, porque no lo entendemos, porque tenemos un concepto quizá equivocado, tenemos un concepto diferente. ¿Y qué tal que Dios no es como lo imaginamos o como nos lo han platicado, no es cierto? Miren esta imagen, muchas veces creemos que Dios es así, que está detrás de una nube esperando a que nosotros fallemos o nos equivoquemos en algo para lanzarnos un castigo, ¿no es cierto? A veces la gente dice, no voy a hacer ciertas cosas porque, y de hecho lo decimos a los niños, ten cuidado de no mentir, de no hacer esto porque Diosito te está viendo, ¿no es cierto? ¿A alguien se lo dijeron de pequeño? Y crecimos con un trauma en el que creemos que Dios está detrás de nosotros para ver en qué momento nos equivocamos y entonces castigarnos. Y Dios está un poquito lejos de eso que nos han platicado. Creemos que Dios simplemente es tan perfecto que no acepta las imperfecciones que nosotros tenemos. Y entonces empezamos a distorsionar la forma en que vemos a Dios y la forma en que creemos que Él nos ve. Y entonces a veces decimos, yo no me atrevo a acercarme a un lugar de reunión porque seguramente no le va a agradar a Dios que yo esté ahí, por todo lo que he hecho, por cosas que hice en mi pasado o cosas que todavía quiero hacer. Mejor me quedo donde estoy. Sin embargo, miren, vamos a hablar de 5 cosas acerca de Dios. La primera es que Él es un Dios que nos ama. Y lo podemos ver aquí, por eso quise leer todo esto de corrido. Dios es un Dios que nos ama por el simple hecho de que bajó a platicar con Moisés. En ese entonces no teníamos lo que tenemos hoy, que es la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Ellos tenían que esperar a que Dios les hablara. Y entonces Él decide visitar a Moisés. Y eso habla de su amor. No es ese Dios distante que nos han dicho que está ya muy lejos en el tercer cielo, sino que es un Dios que está muy cercano a nosotros. Y es tan cercano debido a ese amor. Él nos ama. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada para que Él nos ame. Puedo preguntar, ¿quiénes tienen hijos? ¿Qué es lo que tienen que hacer sus hijos para que ustedes los amen? Absolutamente nada, haber nacido nada más, ¿no es cierto? Ellos nacieron, son parte de su familia y por esa razón ustedes los aman. ¿Han visto personas que tienen hijos en la cárcel que probablemente cometieron algún delito
grave o no grave, y los papás son los que están ahí, mayormente las mamás, cada día de visita, ahí están viendo a sus hijos, a pesar de que saben que cometieron un error. ¿Han oído hablar a la mamá de El Chapo? No sé si la han visto en alguna entrevista cuando habla sobre su hijo. Ella dice, yo solo sé que es una persona buena y que ayuda a la gente. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser eso? Porque es el amor de madre. Porque es su hijo. Eso nada lo puede cambiar. De esa manera Dios es un Dios de amor. Y nada, absolutamente nada, yo sé que puede sonar muy raro esto, pero absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer, que creamos que es suficientemente malo, puede impedir que Dios sea un Dios de amor y que Dios nos ame. Aunque a veces nos hacen sentir lo contrario, ¿no es cierto? Dios es un Dios de ira, esperando a que falles para lanzarte un rayo y quemarte, ¿no? Con su fuego consumidor, pero no es así. Él es un Dios de amor. Segundo, es que Él es un Padre santo. Dios es santo y es nuestro Padre, ¿no es cierto? Eso nos da una idea de cómo es que Dios nos está viendo. Tercero, Pepe, ayúdame con el tiempo. Él es un Dios eterno, por eso aquí dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba diciendo, todas las generaciones están incluidas. Dios es un Dios eterno. Eso nos da a nosotros ese mismo sentido de eternidad. Cuarto, es que Él es un Dios compasivo, ¿no? Aquí dice, yo sé muy bien, del 7 en adelante, que mi pueblo, Israel, sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Él siente compasión. Y a veces es donde nos preguntamos, ¿pero por qué permite entonces tanta maldad? Si Él es un Dios compasivo, si Él es un Dios amoroso, si Él es un Dios... Porque ese amor, esa compasión nos da a nosotros la libertad de nosotros decidir qué hacer y qué no hacer. Si no, seríamos como pequeños robots que controla todo lo que nosotros hacemos. Que la vida no tendría sentido, básicamente. Pero Él permite que nosotros tomemos nuestras decisiones. Si alguien hace algo con demasiada maldad, no es Dios quien lo inspiró a hacer eso. Es esa persona que simplemente no conoce las bondades de Dios y cómo Dios lo ve. Esa es la única diferencia. Y yo sé que son temas muy delicados, pero a pesar de toda esa maldad que nosotros vemos, Dios es un Dios compasivo y escucha y ve la necesidad. Él no está ciego. Él no dice, ok, está pasando eso en México, como que me voy a voltear y no voy a escuchar lo que está sucediendo. Él sabe y Él conoce. Pero es justamente donde nosotros tenemos que entender cómo es que Él nos ve. Y ahora lo van a comprender un poquito más. Y por último, es que Él es un Dios generoso. Él dice que los va a llevar a una tierra donde hay abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no significa que hay como lo justo para todos, sino que hay más de lo justo para todos. Lo he platicado acá cuando tienes una reunión en tu casa y tienes 10 personas y a lo mejor tienes 10 platos de comida, estás viviendo en lo justo, ¿no es cierto? Pero si tuvieras 15 platos de comida para 10 personas, hay abundancia, porque hay más de lo que se necesita. Y cuando sobreabunda, como dice la Biblia, es cuando tuvieras como 40 platos de comida y solo fueran 10 personas. Eso es cuando sobreabunda lo que Dios te da. Y Dios es un Dios generoso, siempre nos da más de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo sé que muchos lo primero que hacemos es voltear a ver la cartera, ¿no? La cuenta de banco. Dios, como que la generosidad no llegó a mi vida. Pero no solamente se refiere a eso. Y ya en alguna ocasión platicaremos acerca de esa generosidad y cómo es que funcionan las finanzas en el reino de Dios. Ahora, hay que entender algo.
para comprender cómo es que Dios nos ve a nosotros. Y es que suceden dos cosas en nuestra vida. Primero, Él nos libra de algo. ¿De qué es de lo que nos libra? Nos libra de el pecado, de esa condenación que había en nuestras vidas. Él nos va a librar. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en faltas, en cuestiones que no eran parte de nuestra naturaleza, y eso nos mantenían muertos. Y Él nos libra de eso. Dice, quiero librarte de la muerte y de la condenación, para después, en segundo término, darnos una libertad hacia algo. ¿Hacia qué creen que nos da libertad? Nos libró del pecado, nos libró de la condenación y nos libera hacia algo, y ese algo es la vida cristiana. Es donde nos da esa libertad de vivir una vida totalmente diferente. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando alguien me pregunta, Gerardo, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Yo les digo, sí, claro. La Biblia te dice que todo te es lícito, que tienes libertad de hacer todo lo que quieras. Decirlo de otras palabras, la Biblia te dice, o Pablo te está diciendo, que tienes libertad de hacer lo que se te pegue la gana. Y uno dice, ¿de verdad? Y empieza la mente a, wow. Pero Pablo también te da una pequeña advertencia y te dice, no todo te conviene. De verdad, es increíble. Personas, Gerardo, ¿puedo tomarme una cerveza? Y yo digo, Pablo dice que sí. Oye, y 2, y 3, y 4, te puedes emborrachar si quieres. Pablo lo dice, pero ¿te conviene? Ahí es donde uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Uno dice, oye, hay personas que me dicen, Gerardo, tú no tomas porque eres cristiano. Y yo les digo, no, yo no tomo porque en mi infancia crecí con un padre alcohólico y sé lo que eso significa. Sé la angustia que mi mamá pasaba de momentos por no saber en dónde estaba mi papá y cómo iba a llegar. Y la angustia que vivíamos todos cuando llegaba. Quien ha vivido con un padre alcohólico sabe a lo que me refiero. Y doy gracias a Dios porque hoy mi papá es libre de todo ese tipo de cosas, pero yo lo viví. Y eso me hace entender, sí es verdad, somos libres de hacer lo que queramos, pero ¿realmente nos conviene? Somos libres de tomar ese dinero que recibimos semana a semana o quincena a quincena e ir a gastarlo en un ratito, en lo que ustedes quieran. Tienes esa libertad de hacerlo, pero ¿te conviene? Miren, me voy a adelantar un poquito. Hay quienes reciben aguinaldos, ¿no es cierto? Y llega diciembre y es una felicidad enorme porque llega un dinero extra. Eres libre de gastártelo. Tienes esa libertad y muchos toman esa libertad y se gastan ese dinero en 15 días o menos. Porque dicen, wow, y voy a regalar y le voy a dar a la familia y estás feliz gastándote ese dinero. Y entonces, ¿alguien ha oído esa famosa cuesta de enero? ¿Saben que eso no debería de existir? Porque sigues recibiendo el mismo dinero que todos los demás meses, ¿no es cierto? Pero tuviste un exceso. Increíble que en diciembre tenías mucho más dinero de lo que tienes en otros meses y en enero estás sufriendo. Y algunos hasta febrero y marzo, ¿verdad? ¿Te es lícito irte a gastar el dinero? Claro que sí. ¿Te conviene? Sabes que no, pero llega diciembre y lo vuelves a hacer. Ir a un buffet es riquísimo, ¿no es cierto? Tienes libertad de comer todo lo que quieras, pero ¿te conviene? Ahí es donde dices, wow, es cierto. No todo me conviene. Porque sería ilógico que Dios te diga, te voy a hacer libre, pero
y te ponga muchos candados. Porque la gente que cree que el cristianismo son candados en tu vida. Y no, el cristianismo, creer en Cristo es libertad. Y entonces es donde tú tienes que entender que Dios te ve libre. Eres libre para tomar lo que tú quieras, para comer lo que tú quieras, para gastar como tú quieras, pero también esa libertad te hace libre para no tomar lo que no te conviene, para no gastar lo que crees que no es conveniente. Esa misma libertad te lleva a tomar esa decisión, a decir, sabes, soy libre, por eso no lo hago. La próxima vez que alguien te pregunte, oye, ¿tú no lo haces porque? No, yo no tengo candados. Esa libertad por la que puedo hacerlo, también me da la libertad de decir, no quiero hacerlo. Y es donde ves la vida diferente, porque muchos creen, yo no hago esto porque como voy a la iglesia, como tengo una Biblia en el brazo, pues entonces yo no lo hago. No lo haces porque eres libre para no hacerlo si tú no quieres. Y empiezas a ver que Dios no te pone límites, sino por el contrario, rompe esos límites en tu vida y te lleva más allá de lo que la gente cree que deberías de estar. Entonces, próximo diciembre, eres libre para decir, ¿saben, familia? Los amo, los aprecio y estoy en mi libertad de no excederme en gastos para regalarles cosas. Pero ¿saben qué? Los próximos 2 o 3 meses podremos ir a donde años anteriores no íbamos porque nos acabamos el dinero. Podemos hacer más cosas. Por favor, ¿me ayudas con la siguiente? Ahora, miren esto. Dice, Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Hemos visto quién es Dios, cómo es Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Dios nos ve. Moisés estaba ahí recibiendo una gran tarea. Y esto nos pasa muchas veces en nuestra vida. Decimos, Dios, hay mucha necesidad. Mira a los niños que están en la calle. ¿No es cierto? ¿Alguien ha sentido tristeza? ¿Ha sentido dolor por ver a esos niños en la calle? ¿Han sentido dolor por lo que está pasando con la inseguridad en el país? ¿Lo han sentido? Y empezamos a ver todas esas necesidades a nuestro alrededor. Y siempre estamos, así como este pueblo, diciéndole, Dios, ya, libéranos de esto, sácanos de esto. Y entonces Dios viene y te dice, ok, vamos a trabajar. Y le dice, Moisés, vas a sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés se para y dice, ok, Señor, vamos muy deprisa. ¿Quién soy yo para ir y decirle a Faraón que voy a sacar al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Es ahí donde empezamos a ver cómo es que Dios nos empieza a ver a nosotros. Ustedes saben una cosa, hay una manera, ustedes saben que para ir a Estados Unidos existen 2 formas, ¿verdad? Una legal y una ilegal. Y así a muchos países. Hay personas que lo han hecho de manera ilegal, otros de manera legal. Hay que tener un documento. Para estar en este planeta hay 2 maneras de estar, una legal y una ilegal. La legal es a través de un cuerpo. Por eso es que Jesús tuvo que nacer en forma humana para hacerlo todo legal. Si Él hubiera venido de una nube, hubiera bajado de la nube y hubiera dicho, me voy a subir a la cruz y voy a morir por los pecados de toda esta gente, no hubiera sido legal ese sacrificio. Porque por Adán y Eva entró el pecado al mundo. Tenía que ser de manera legal, de una forma humana, que eso se rompiera de nuestro ADN. Entonces tuvo que nacer. Viendo de esta manera, si Jesús muere en su cuerpo, ¿cómo ustedes creen que sea la manera legal de Dios hacer algo en este planeta? No lo podría hacer espiritualmente, ¿verdad? Es decir, ahí un ente se apareció y resolvió la situación. No, Él lo hace
a través de nuestras vidas. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento y vemos en el Nuevo Testamento que Él lo hacía a través de las personas. No son las capacidades de la persona. O sea que si Dios ha puesto algo en tu corazón, lo que va a suceder en tu vida, de esa necesidad que tú estás sintiendo que se puede resolver, no es en tus capacidades, no es en tus habilidades, sino que va a ser Dios a través de tu vida. Quiere usar tu vida, quiere usar tu cuerpo para impactar este mundo. A veces como hijos de Dios no lo entendemos y entonces lo que hacemos es dejar que otros, que a lo mejor no conocen mucho de lo que nosotros conocemos, vivan de esa manera. Decimos, ¿cómo es posible? Miren esto, algunos llegan a criticar y a juzgar, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta o a Gandhi. Dicen, no, esos no, porque nunca fueron a un servicio el domingo a las 12 del día. Sin embargo, cuando vemos sus vidas, ellos, a lo mejor en una ignorancia sobre las cosas de Dios o cosas espirituales, permitieron que Dios hiciera algo a través de sus vidas. Y hubo un impacto. ¿Alguien conoce a el tío Carlos Slim? Ese hombre quizá no, muchos dicen, no se reúne en una iglesia los domingos tampoco, pero él ha usado principios que vienen en la Biblia y ha creado riqueza, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Y a veces nosotros que estamos aquí decimos, Dios transfiere sus finanzas a mi cuenta bancaria para entonces yo poder hacer cosas grandes en tu nombre. Eso no va a pasar. Dios usó la vida de ese hombre para mostrar que los principios bíblicos que él dejó ahí son reales y pueden funcionar. Entonces, podemos entender que no somos nosotros, sino que es Dios el que quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Moisés tuvo que entenderlo, pero al principio hay ese miedo, es decir, Dios, ¿quién soy yo para que pueda hacer esto? Y yo sé que en sus mentes ha pasado esto mismo que pasa con Moisés. Vienen pensamientos grandes a tu vida y dices, pero ¿quién soy yo? Mira, Señor, soy de Cuernavaca. Si viviera en Estados Unidos sería diferente, porque mira, todos esos predicadores o toda esa gente que ha salido y ha hecho un impacto, han salido de Estados Unidos, de Rusia, de lugares así. Pero yo soy de Cuernavaca, de México. ¿Cómo, Señor? No es posible. Porque creemos que es nuestra fuerza la que nos va a dar eso que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y no es así. Yo creo que si estudiamos cada uno de los personajes, nos encontramos en la misma situación. ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan de Gedeón? Dios le dice, a ver, ok, habías estado pidiendo algo, vamos a trabajar. Vamos a ir a conquistar. Y Gedeón, no, espérame, Señor, escondiéndose. ¿Cómo crees? Hasta aturdido porque estaba en un lugar donde se procesaba el vino y estaba con el trigo. Decía, Señor, ¿no ves que estoy aquí con el trigo? Así, yo creo que Dios le dijo, oye, aprende a mentir. Y después le dice, bueno, Dios, ok, voy. Pero si han leído la historia completa, le dice, ok, voy a ir, pero mira, no ha llovido en varios días, entonces si mañana amanece así mojadito el piso, entonces sí voy. Y al otro día amanece mojado el piso. Y dice, ok, Dios, pudo haber sido una casualidad. ¿Sabes qué? Que todo esté humedecido, menos ese cuadrito de ahí. Si mañana en la mañana todo está humedecido y ese cuadrito está seco, entonces entiendo que eres tú. Y Dios lo hace. Y después dice, no, Señor, como que mejor mira, que esté humedecido el cuadrito y todo lo demás seco. Y así traía Dios. Y Dios ahí diciéndole, ok, va, está bien. Y muchas veces así lo hemos hecho nosotros. Por el amor de Dios, es que lo vemos de esa manera. Pero imagínense un Dios como nos lo han platicado, decir, yo creo que le hubiera gritado a Gedeón, Gedeón, ¿qué te pasa? Te estoy hablando, hazme caso.
Pero él dijo, ok, Gedeón, voy a cumplir tu capricho, voy a enseñarte cómo es esto. Y le fue pasando todo ese proceso. Y a veces nosotros queremos exactamente lo mismo que hizo Gedeón. Pero miren esto, vamos a avanzar acá. Siguiente. Los sentimientos siempre nos atacan y no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y siempre le hacemos caso a los sentimientos. Siempre escuchamos o decimos, es que yo no siento que sea Dios o no siento que sea de parte de Dios. Es que yo no siento que... Miren, la gente a veces se muere buscando la voluntad de Dios. Y Señor, ¿será tu voluntad esto? Señor, ¿será tu voluntad aquella? Y se mueren. Pasan los años y nunca hicieron nada y se murieron. Y dicen, morí sin conocer la voluntad. Bueno, Señor, yo creo que tu voluntad es que muriera sin conocer tu voluntad. ¿Saben una cosa? La voluntad de Dios es algo para vivirlo, no para descubrirlo. Porque conforme tú caminas, Dios te va mostrando. Si tú no caminas, nunca vas a conocer. Si la voluntad de Dios no fuera algo que tú crees que estás experimentando, simplemente no lo estarías experimentando. Porque Dios hubiera puesto algo ahí enfrente y hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Todavía no estás listo para experimentar esto. Necesito hacer como un camino alterno, hacer una bifurcación en tu vida para que no experimentes esto. Pero si lo estás experimentando, si lo estás viviendo, si hoy estás aquí, si estás sintiendo que debes de participar en algo, hacer algo, y no necesariamente aquí dentro de la comunidad, sino fuera, en tu trabajo, no sé, con tus hijos, con tu familia, es porque Dios lo puso ahí. La Biblia dice que Él pone primero el querer, Él pone el deseo en nosotros y después el hacer. Entonces, si hay un deseo en tu corazón es porque Dios lo puso ahí. Y no tendrías que cuestionarlo como Gedeón y decirle, ay Señor, ¿será tu voluntad? Bueno, si es tu voluntad, que todos los semáforos estén en verde. O agarramos la Biblia y la empezamos a hojear así como que, aquí, a ver qué es lo que Dios me dice. No era su voluntad porque no era el texto que yo esperaba. Y estamos jugando de esa manera. O nos la pasamos de evento en evento buscando un profeta para que el profeta nos confirme lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque las emociones y los sentimientos son más fuertes en nuestra vida que lo que Dios dice de nosotros. Le creemos más a la emoción que a lo que Dios está diciendo de nosotros. Gerardo, ¿y cómo sé lo que Dios dice de mí? Está en la Biblia. Miren, vamos a ver un poquito acerca de esto. Dice el 12, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en el mismo lugar. Dios le dice a Moisés, tranquilo, yo voy a ir contigo. En ese entonces, para que esto tenga sentido, porque hoy puede tener mucho sentido para nosotros, pero en ese entonces la presencia de Dios solo estaba en un lugar. Y la gente tenía que ir a ese lugar y buscar la presencia de Dios. Ustedes saben que cuando Cristo muere, porque la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, ahí era donde se encontraba la presencia y estaba en el templo, pero cuando Jesús muere, es rasgado ese velo que impedía que la gente viera el arca, de tal manera que no cayeran muertos. Y entonces fue la señal, porque Jesús había dicho que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso quiere decir que en ese entonces, que Dios le dijera a Moisés, yo voy a estar contigo todo momento, era algo sobrenatural. Era algo que no se experimentaba todos los días como nosotros hoy lo podemos experimentar. Entonces podemos ver
que Dios está con nosotros todo el tiempo, eso significa que no es lo que nos han contado acerca de cómo Dios nos ve. Porque nos han dicho muchas veces que para que Dios esté en nuestra vida, tenemos que estar consagrados. Y cuando escuchamos la palabra consagrado, creemos que tenemos que estar de lunes a domingo aquí metidos en oración y ayuno para que entonces Dios esté en nuestras vidas. Yo a veces lo digo de manera de broma o chistosa, pero Dios no se separa de ti ni un minuto, ni siquiera cuando vas al baño, aunque estés enfermo del estómago. Él está ahí contigo, a tu lado. Eso es interesante. No hay forma de que Él se aleje de ti. A veces escuchamos frases como, me siento lejos de Dios. Y es una frase que, ok, está bien dicha. Una cosa es que te sientas lejos de Dios y otra cosa es que Dios se aleje de ti. Alguien me decía, pero sí, llega un momento donde ya no me siento tan cercano a Dios. La Biblia dice que Él es omnipresente. Es imposible que Dios se aleje de ti. No hay forma, ni humanamente, ni espiritualmente, de que Dios esté lejos de ti. Tus sentimientos pueden hacerte creer que Dios está lejos de ti. Pero no hay forma. Y alguien que lo entendió muy bien fue Pablo. Él dijo, no hay un lugar en la tierra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada que me pueda separar del amor de Dios. Si tú has creído que la forma en que actúas, la forma en que piensas, las cosas que puedas hacer, así sean unas barbaridades, Dios te va a dejar de amar, te tengo malas noticias. Eso no pasa de esa manera. Él te va a seguir amando. Y sabes una cosa, cuanto más puedas creer que le estás fallando a Dios o que estás haciendo cosas terribles, es cuanto más vas a sentir su amor. La Biblia dice que donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó su gracia, su amor. Contrario a lo que muchas veces la religión te dice, entre más pecas, más alejado del amor te vas a encontrar. Y eso no sucede de esa manera. Entre más pecas, más amor y gracia vas a encontrar. Gerardo, entonces tengo que pecar para encontrar el amor de Dios. No necesariamente. Hay muchas formas de disfrutarlo. Hay personas que están hundidos porque no conocen y encuentran ese amor. Simple, ¿recuerdan la historia de ese hombre que le debía al rey dinero? Él le debía mucho dinero y el rey dijo, ok, ven acá, te voy a mostrar mi amor porque eres parte de mi reino, y le perdonó la deuda, ¿no es cierto? Y después esa persona se encontró a alguien que le debía y se le acercó y le dijo, hey, págame, tú me debes, págame. No le hizo ni siquiera el 50% de descuento. Le dijo, págame. Y entonces el rey escuchó y se molestó un poquito y dijo, oye, acabas de recibir gracia, pero parece que no le entendiste. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Decimos, ok, Dios me ha perdonado, qué bueno que me ha perdonado, pero mira esos de allá afuera. Esos son inconversos, paganos, y empezamos a hablar de todo lo que las personas están haciendo. Pero yo estoy bien porque yo voy los domingos a comunidad y me siento súper bien con Dios y Dios me ama y qué bueno. Y entonces al vecino le robaron su auto y decimos, porque no va a la iglesia, por eso se lo robaron. Estamos actuando de la misma manera que esa persona, pero Dios no nos ve de esa manera. Miren esto, vamos a avanzar. Uno, somos llamados por Dios. Tú eres llamado por Dios.
Y cuando escuchamos la palabra llamado, no estoy refiriéndome a que Dios te está llamando a un ministerio o te está diciendo tú vas a ser pastor o vas a ser evangelista o vas a estar en la alabanza o vas a salir a las misiones. No, hay un llamado más importante que ese, y ese llamado es el llamado a su amor. Tú has sido llamado a su amor antes que a cualquier otra cosa. Dios no llama y dice, hey, ven, te llamo porque necesito un evangelista. No, Él no te llama porque dice, hey, ven, necesito a alguien que cante bonito. Tampoco. No te llama porque dice, quiero que estés en la entrada con una bonita sonrisa recibiendo a la gente. Tampoco te llama por eso. Él te llama porque te ama. Y en ese amor tú reaccionas. El hecho de que tú tengas el deseo de predicar, de que tú quieras estar en la entrada recibiendo, poniendo un café y todo eso que haces con mucho amor todos los días, es una consecuencia del amor que Dios da a tu vida. Jamás una obligación para ser amado. No, yo no me paro aquí a compartir un mensaje para que Dios me ame. Yo lo hago porque Él me amó. Y ese amor que yo siento de Él hacia mi vida, quiero compartirlo con mucha gente. Si lo hago de manera contraria, entonces estoy haciéndolo por obligación, no por amor. Tú has sido llamado por amor a su presencia, a recibir. Mira, no tienes que sacrificar nada. Muchos dicen, tengo que sacrificar cosas en mi vida para que Dios me ame. Él no te llama a sacrificar nada, porque entonces no hubiera existido el sacrificio de Cristo. El mayor y el único sacrificio válido es el de Cristo en la cruz. Tú no puedes decir, me estoy sacrificando por Dios. Sacrifico mis domingos para estar aquí. No, esos no son sacrificios. Esos son a lo mejor como cuando traes en el zapato una piedrita y que te molesta un poco. Tienes que sacarla del zapato y empezar a disfrutar tu caminar en la vida cristiana. Tú has sido simplemente llamado por amor. El sacrificio ya lo hizo Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder decirle a Dios que he aceptado su amor, que estoy bien con todo ese amor que Él me da? ¿Tengo que hacer cosas? No, Él simplemente quiere que disfrutes de ese amor. En muchas maneras. Siguiente. Miren esto, se me había pasado este punto. Somos llamados a esa unión y en unción. La unión es que nos hemos unido a su presencia, a su espíritu. Y la unción, no me refiero a esa unción que a veces te tienen que ungir con aceite, y no tengo nada en contra de eso, pero a veces creen que la unción está en un aceite traído de Israel. Y entonces tienes que pasar un tiempo de ayuno, de oración y ciertos pasos para que entonces la unción venga a tu vida. Nosotros tenemos la unción, porque fuimos llamados en esa unción. ¿Y cuál es la unción en nuestra vida? La presencia de Dios en nuestros corazones. Esa es la unción que hay en nosotros. No hay una unción mágica, poderosa y todo ese tipo de cosas que a veces creemos. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hace todo lo que ustedes han visto, milagros, sanidad, prodigios, todo eso, porque Él dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Esa unción la tienes. No tienes que esperar algo mágico o algo diferente que ocurra en tu vida. Ya lo tienes. Es así como Dios te ve. Te ve unido a Él y te ve ungido. Siguiente punto, número 2, es que somos consagrados por gracia. Ya estás consagrado, no necesitas hacer un ritual para consagrarte, ya estás consagrado. ¿Qué es ser consagrado? Es simplemente ser apartado para algo especial. La palabra consagración implica un ritual especial para consagrar algo hacia otra cosa.
nosotros fuimos consagrados en la cruz. Ahí es donde fuimos separados. Ahí es donde hubo un cambio en nuestro ADN. Cambió de ser un ADN pecaminoso a un ADN cristocéntrico. Cambió por completo. Entonces, tú eres consagrado, es así como Dios te ve. Aunque tú digas, no, yo no soy consagrado, nada, si me conocieran. Eres consagrado, así como eres, así como te ves, así como muchos te han dicho que eres, Dios te ve consagrado. No tienes que hacer nada más, ya se hizo en la cruz. Y por último, somos comisionados por su bondad. Dios te ve haciendo cosas maravillosas, cosas increíbles en su nombre y en su presencia. ¿Sabes? Dios tiene un plan para tu vida. Ese plan no es solamente haberte salvado y haberte dado la salvación, porque creemos que la salvación se termina ahí. Creemos que la salvación es Dios me libró del pecado y ya, eso fue toda la salvación, y si peco como que necesito un poquito más de su salvación y como que necesito hacer ciertas cosas para que esa salvación vuelva a ser activa en mi vida. Eso no pasa, tú eres salvo, Dios te ha dado algo. Él no miente y no se arrepiente de lo que te ha dado. Él te ha dado esa salvación. Ahora, ¿ahí se acaba todo? No. Dios te ve con planes. ¿Sabes una cosa? Si la salvación fuera el fin de la vida cristiana, entonces el día que tú eres consciente a lo que Jesús hizo en la cruz por tu vida, ese día caerías muerto y ya no estarías aquí. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene más en tu vida. Por un tiempo, la iglesia cristiana se envolvió en ese tipo de mentalidad, donde decían, simplemente soy salvo y tengo que vivir el resto de mi vida para estar en la iglesia todos los días haciendo alguna actividad espiritual, y entonces esa es toda mi vida. No puedo voltear a ver nada, no puedo tener aspiraciones, no puedo ponerme y trazarme objetivos y metas en mi vida, porque Dios solamente me ha traído a su presencia para hacerme salvo y se acabó todo. No necesito nada más. Y Dios dice, no, tranquilo. Dice que tiene pensamientos, tiene planes de bien para nuestra vida. Quizás si al día de hoy has dejado planes y has dejado cosas a tu alrededor creyendo que la vida cristiana es solamente venir a la iglesia los domingos, abrir la Biblia y cantar 2 o 3 canciones, estás equivocado. Dios quiere que tengas planes. Dios quiere que disfrutes la vida. Hay personas, y es triste, yo lo viví de esa manera, pidiéndole a Dios todos los días, Señor, ya ven, porque este mundo cada vez es peor. Señor, ya, tienes que hacer algo. Pero ¿saben una cosa? Dios me hizo entender que estamos aquí y estamos en esta vida no para solamente sufrir. ¿Hay momentos de sufrimiento en nuestra vida? Claro que sí, pero no estamos aquí solamente por esos momentos de sufrimiento. Él nos tiene aquí también para que disfrutemos. ¿Recuerdan? Dios es un Dios eterno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos eternidad porque somos sus hijos. A diferencia de Él, nosotros tenemos un principio y de ahí viene la eternidad. ¿Ustedes sabían que Dios no existe? ¿Sí sabían eso? Dios no puede existir porque todo lo que existe tiene un principio y un fin. Nosotros tenemos existencia porque tuvimos un principio cuando nacimos. Dios no tuvo un nacimiento. Él no tiene un principio en ningún momento y tampoco tiene un fin. Y muchos me dicen, bueno, si Dios no existe, entonces Dios es y ya. Dios es, Él no existe. Nosotros sí tenemos un principio y teníamos un fin, pero ese fin dejó de ser fin cuando Él nos rescató y entonces somos eternos. Y si tú eres eterno,
tú tienes una eternidad. Tu eternidad no va a comenzar el día que te mueras, porque muchos lo creen así. Muchos dicen, cuando yo me muera voy a vivir eternamente y Tú empezaste a vivir tu eternidad cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años. Pero si no nacía todavía, no nacías, pero ahí se hizo válida tu eternidad. Eso quiere decir que tú puedes vivir todos tus días con un sentido de eternidad. Por eso a mí me encanta platicar. Yo conozco muchos pastores que tienen más de 80 años y me cuentan sus planes. Y yo digo, wow, me cuenta planes como si fuera a vivir 100 años más. Y yo no lo entendía, pero ¿saben por qué lo hacen? Porque ellos tienen ese sentido de eternidad metido ya en su mente porque está en su espíritu. Tu vida no tiene que ser un desastre de aquí a que te mueras. Tu vida no tiene que ser fracaso tras fracaso. Tu vida no tiene que ser dolor tras dolor. Tu vida eterna la puedes comenzar a vivir ya. Y es así como Dios te ve. ¿Vas a fallar? Claro. ¿Vas a tropezar de vez en cuando? Sí. Pero te vas a poder levantar, quitarte las piedritas de la rodilla y seguir caminando. Y seguir disfrutando. Y seguir viviendo esa eternidad que Dios ya ha puesto en tu vida. Y cuando mueras físicamente, seguirás disfrutando de esa eternidad. No esperes llegar al cielo para disfrutar la vida. La vida la puedes disfrutar aquí. Y no necesitas nada más, cosas externas para decir disfruto la vida por lo que tengo. Porque disfrutas la vida por lo que hay en tu espíritu. Por eso es que Dios no nos dio felicidad, Él nos dio gozo. Y eso es muy diferente. Cuando tú tienes el gozo de Dios en tu vida, a pesar de tragedias, a pesar de vivir en un país en medio de la violencia, tú estás en paz. Eso es lo que hace el gozo por ti. La felicidad viene de cosas externas. ¿Quién se ha comprado un auto nuevo de agencia, así que huele riquísimo? Cuando lo compras eres feliz. 6 meses después que se va el olor, la felicidad se te acabó y ya estás pensando, ay, ¿por qué no me compro otro? ¿Quién ha hecho el aseo de su casa y está así reluciente, no hay trastes sucios y por un momento hay felicidad en tu vida, ¿no es cierto? Y llega la familia y todo se acabó, ya no hay felicidad. Te vas de vacaciones y eres feliz, pero cuando vienes de regreso a tu realidad, la felicidad se acabó. Pero ¿sabes qué es lo que te puede hacer disfrutar todos los días de cada experiencia que tienes en tu vida? El gozo que Dios te ha dado. Y eso es muy diferente. Y esa es la forma en que Dios te ve todos los días de tu vida. Vamos a ponernos de pie y simplemente vamos a decirle, Dios, gracias, porque tú me ves de una manera completamente diferente a la que todo el mundo me está viendo. Señor, gracias porque donde otros ven defectos, tú ves perfección. Señor, gracias. Gracias porque me has dado una familia hermosa. Gracias porque tengo un trabajo increíble. Gracias, Señor, porque a partir de hoy voy a vivir mi vida en ese sentido de eternidad. Simplemente dile, Dios, gracias por ese gozo que has puesto en mi vida. Gracias porque a partir de hoy ya no voy a ver las cosas como el mundo las ve, sino que voy a ver las cosas como tú las estás viendo. No voy a verme más en condenación. A partir de hoy solamente me voy a ver a través de tu amor. En el nombre de Jesús, amén.